En esta ocasión nos vamos a sumergir en una historia que ha remecido la política chilena, el caso de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior. Así es un caso que ha generado mucha controversia y atención mediática. Exactamente. Usted nos ha entregado una serie de artículos y reportajes Ajá. que detallan las controversias que rodean a este exfuncionario, Sí. quien alguna vez estuvo a cargo de la seguridad del país y ahora se encuentra en prisión preventiva. Bueno, y lo que hace este caso tan complejo es la convergencia de distintos elementos. Tenemos acusaciones de agresión sexual, posible uso indebido de fondos reservados a acciones sospechosas dentro de la prisión e incluso preocupaciones sobre la filtración de información sensible. Es como si cada capa de esta historia Claro, nos invitara a examinar las estructuras de poder en Chile exacto. y cómo se pueden llegar a corromper. Totalmente. Tenemos mucha información por analizar. Hay reportes sobre su periodo en el cargo, su arresto, su encarcelamiento. Y ahora, estos extraños incidentes dentro de la prisión parecen una trama sacada en una película de suspenso político. Sin duda. ¿Por dónde cree que deberíamos comenzar? Bueno, yo creo que para comprender la magnitud de este caso es fundamental partir por el contexto, ¿no? Entender quién era Manuel Monsalve y el poder que ostentaba como subsecretario de Interior. Era, en esencia, el responsable de supervisar las fuerzas policiales y las agencias de inteligencia del país. Exacto. Tenía un rol crucial en la seguridad nacional. Así es. Y a partir de ahí podemos adentrarnos en las acusaciones específicas en su contra, comenzando por las denuncias de agresión sexual que lo llevaron a su detención y actual prisión preventiva. Claro, las grabaciones de seguridad de esa noche muestran detalles inquietantes sobre su comportamiento. La forma en que se mueve aparentemente en control, mientras la presunta víctima parece desorientada, genera muchas interrogantes sobre su estado mental y su versión de los hechos. Y luego está el asunto de su insistencia en pagar todo en efectivo. Incluso una cuenta considerable en un restaurante y propinas generosas. Es inevitable preguntarse de dónde provenía ese dinero. Precisamente. Esa es una de las grandes incógnitas de este caso, y nos lleva directamente a la investigación sobre su uso de fondos reservados. ¿Podrían esos pagos en efectivo estar relacionados con esos fondos? Y si es así, ¿qué nos dice eso sobre sus acciones y posibles intentos de encubrir sus pasos? Tenemos acusaciones posibles irregularidades financieras, y luego las cosas toman un giro aún más extraño dentro de la prisión. Efectivamente, diversos medios como Bio Chile, Diario Chile y Cooperativa reportan que un gendarme fue sorprendido utilizando un computador en la celda de Monsalve en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Lo curioso es que las cámaras de seguridad no logran captar qué se estaba viendo en la pantalla, lo que ha dado pie a diversas teorías. ¿Qué tipo de teorías se han planteado al respecto? Bueno, se especula que el gendarme podría haber estado realizando transferencias bancarias a pedido de Monsalve, lo que complicaría aún más su situación legal, o incluso que podría haber estado accediendo a información confidencial que pudiera comprometer las investigaciones en curso. Recordemos que Monsalve era el encargado de la seguridad nacional, por lo que el acceso a este tipo de información sería extremadamente delicado. Es como si su influencia se extendiera más allá de los muros de la prisión. Se estaría aprovechando de su antigua posición de poder para manipular la situación desde adentro. Exacto. Y esto nos lleva a cuestionarnos si su autoridad y conexiones se proyectaban incluso dentro del sistema penitenciario. La gravedad de este incidente no puede ser subestimada. Si se comprueba que Monsalve estaba utilizando a la gendarme para sus propios fines, estaríamos hablando de una grave violación a la ley y un abuso de poder considerable. Y recordemos la declaración del padre de la presunta víctima en Chilevisión, Noticias, quien afirmó que él mismo le había conseguido el trabajo a su hija en el equipo de Monsalve. ¿Cómo encaja esto en la dinámica de poder e influencia que estamos analizando? El Líbero ahondó en esa arista destacando las declaraciones del abogado de la viuda de Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano asesinado en Chile. Ojeda afirma que la familia nunca recibió dinero de los gastos reservados de Monsalve, a pesar de que el ex subsecretario habría declarado eso en su rendición de cuentas. Entonces se estaría cuestionando no solo el uso de fondos reservados para fines personales, sino también la veracidad de la información entregada a Contraloría. Exactamente. Y esto nos lleva a cuestionar los mecanismos de control que se supone existen para evitar este tipo de abusos. Si el propio Monsalve falseó información sobre el uso de estos fondos, ¿en quién podemos confiar? Es realmente preocupante. Y como si todo esto no fuera suficiente, también se ha cuestionado el rol del presidente Boric en este caso. Una publicación de The Clinic señala que Boric ha mantenido un silencio casi total sobre el tema durante los últimos 100 días, tras una conferencia de prensa en la que intentó explicar su participación en el caso Monsalve. Es cierto, y este silencio ha sido interpretado por algunos como una estrategia para proteger la imagen del presidente, mientras que otros lo ven como un signo de debilidad o incluso de complicidad. Incluso se ha llegado a cuestionar si Boric estaba al tanto de la denuncia contra Monsalve antes de que se hiciera pública,
y si tomó medidas para evitar que continuara en su cargo. La comisión investigada del caso Monsalve en la Cámara de Diputados envió cuestionario al presidente con 49 preguntas sobre su actuar en ese caso, pero aún no se ha recibido una respuesta, a pesar de que ya han pasado más de 55 días. Así es, y esta falta de respuesta solo ha generado más dudas sobre la transparencia del gobierno y su compromiso con la verdad. Este silencio por parte del presidente es bastante. La situación se complica aún más cuando consideramos que Monsalve era una figura clave en el gobierno de Boric, responsable de áreas tan sensibles como la seguridad interior y el control de la migración. Recordemos que Monsalve fue el encargado de negociar el convenio de cooperación contra el crimen organizado con Venezuela, un acuerdo que, según la viuda de Ronald Ojeda, podría haber facilitado la ubicación y posterior asesinato de su esposo. De ser cierto, estaríamos hablando de una grave negligencia por parte del gobierno chileno y de un posible encubrimiento a nivel internacional. Y todo esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del presidente Boric en este caso? Estaba al tanto de las acusaciones contra Monsalve. Tomó las medidas necesarias para proteger a la víctima y asegurar la transparencia del proceso. Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que sin duda seguirán resonando en la opinión pública chilena. Y mientras esperamos por esas respuestas, hay otro punto que me parece importante analizar. ¿A qué se refiere? Me refiero al rol que tenía la prensa en este caso. Si no fuera por la investigación de medios como la segunda CIPER y The Clinic, habría salido a la luz la verdad sobre Manuel Monsalve. Es una pregunta muy válida. La prensa ha jugado un rol fundamental en este caso, sacando a la luz información que de otra manera habría permanecido oculta. Es un recordatorio de la importancia de una prensa libre e independiente. Exacto. Una prensa que pueda actuar como contrapeso al poder investigando y revelando información que el gobierno intenta mantener en secreto. En una sociedad democrática, el acceso a la información es crucial para la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Y este caso aún está en desarrollo. Hay muchas preguntas sin respuesta, y es posible que surjan nuevas revelaciones en el futuro. Así es. La investigación judicial sigue en curso y es probable que se presenten nuevos antecedentes que podrían cambiar el curso del caso. Por ejemplo, la defensa de Monsalve está apelando la prisión preventiva y se espera que se realicen nuevas diligencias para esclarecer los hechos. ¿Y qué hay de la investigación sobre el uso de gastos reservados? Podría arrojar nueva luz sobre este caso. Sin duda, esa investigación podría revelar información aún más comprometedora para Monsalve y su círculo cercano. No olvidemos la comisión investigadora en la Cámara de Diputados que busca determinar las responsabilidades políticas en este caso. Han citado a declarar a diversos funcionarios del gobierno, incluyendo a la ex ministra de Justicia Marcela Ríos y al actual subsecretario del Interior Luis Cordero. Se espera que esas declaraciones ayuden a comprender qué sabía el gobierno sobre las acusaciones contra Monsalve y qué medidas se tomaron al respecto. Todo esto apunta a una profunda crisis en el gobierno de Boric, cuya imagen y credibilidad se han visto seriamente afectadas. Este caso ha generado un intenso debate sobre el poder, la justicia y la impunidad en Chile. Nos recuerda que nadie está por encima de la ley sin importar su cargo o posición social, y que es fundamental contar con instituciones sólidas e independientes que velen por el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Es una llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el Estado para prevenir que situaciones como esta se repitan en el futuro. Y también nos invita a reflexionar sobre la cultura política en Chile, que en ocasiones ha tolerado o incluso justificado el abuso de poder. Como sociedad debemos rechazar cualquier forma de abuso, ya sea por motivos de género, poder o cualquier otra razón, y promover una cultura de respeto, transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos de la vida pública. El caso de Manuel Monsalve es un recordatorio de que la democracia es un proceso frágil que requiere de la participación activa de todos los ciudadanos. Debemos estar atentos a las acciones de nuestros líderes, exigir transparencia en la gestión pública y denunciar cualquier acto de corrupción o abuso de poder. La lucha por la justicia es un camino largo y complejo, pero es fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria. Una lucha que debemos dar todos juntos sin importar nuestras diferencias políticas o ideológicas. Este caso es una herida abierta en la sociedad chilena, una herida que nos obliga a reflexionar sobre nuestros valores, nuestras instituciones y nuestro futuro como país. Nos interpela a todos a no ser indiferentes ante la injusticia y a luchar por un Chile donde el poder se ejerza con responsabilidad y en beneficio de todos los ciudadanos. Claro, y mientras esperamos que la justicia siga su curso, vemos cómo este caso ha polarizado a la sociedad chilena, ¿no?
Hay quienes defienden la presunción de inocencia de Monsalve y critican la cobertura mediática del caso considerándola sensacionalista y sesgada. Por otro lado, hay quienes exigen una condena ejemplar, viéndolo como la punta del iceberg de una cultura política que normaliza y permite este tipo de abusos. Sin duda, este caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro del Estado para prevenir que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. Totalmente de acuerdo. Es crucial revisar los protocolos de actuación ante denuncias de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a personas con altos cargos de poder. No podemos permitir que la influencia y las conexiones interfieran en el debido proceso y en la búsqueda de la verdad. Y hablando de mecanismos de control, ¿qué hay de los fondos reservados? Su naturaleza secreta los hace muy vulnerables al mal uso y dificulta su fiscalización. ¿Existe alguna forma de hacerlos más transparentes y sujetos a una rendición de cuentas efectiva? Es una pregunta compleja. La ciudadanía exige mayor transparencia en el uso de estos fondos y que se establezcan mecanismos claros para su rendición de cuentas. Quizás se podría explorar la posibilidad de implementar auditorías independientes y más rigurosas, o incluso de limitar el uso de estos fondos a situaciones realmente excepcionales donde la seguridad nacional esté en juego. Claro, este caso también nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la educación en igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres. La construcción de una cultura de respeto donde la dignidad de todas las personas sea valorada sin importar su género, orientación sexual o condición social es fundamental para erradicar este tipo de violencia. Absolutamente. La educación juega un rol fundamental en la transformación cultural que necesitamos como sociedad. Debemos enseñar a las nuevas generaciones la importancia del respeto, la igualdad y la no violencia. Y al mismo tiempo debemos trabajar en la deconstrucción de los estereotipos de género que perpetúan la discriminación y la violencia. Este caso sin duda nos deja con muchas preguntas y una profunda sensación de inquietud. Nos obliga a confrontar las fallas de nuestro sistema político y social y a buscar soluciones que nos permitan construir un Chile más justo y equitativo para todos. Nos recuerda que la lucha por la justicia es un proceso continuo que requiere de la participación activa de todos los ciudadanos. Debemos mantenernos informados, cuestionar las versiones oficiales y exigir transparencia a nuestros líderes. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre el caso de Manuel Monsalve. Una historia compleja, llena de aristas, y que seguramente continuará desarrollándose en los próximos meses. ¿Qué le ha parecido este caso? ¿Qué aspectos le han llamado más la atención? Nos encantaría conocer su opinión. Lo que sí podemos afirmar es que el caso de Manuel Monsalve está lejos de terminar. Seguiremos de cerca los acontecimientos y los mantendremos informados a medida que la situación evolucione.